a esta organización criminal? No, no, Gonzalito, realmente para ¿Verdad? mí también esto es nuevo. Sabemos de la criminalidad y de todas las cosas terribles que hace esta Ujú. institución de crimen organizado, pero esta es una más que Jesucristo hombre está sacando a la luz. Yo tengo una preguntita para Hugo. Quisiera que nos dijera desde qué año funciona esto del concordato, en qué año y cuál fue el primer país donde se firmó el primer concordato. Eso. Estamos hablando de los años 1400 aproximadamente y fue en España donde, repito, hubo una cierta intervención más política que económica en ese momento, ¿no? Más política que económica, pero de todas maneras el concordato como tal viene, yo podría atreverme a decir que es tan antiguo como la misma Iglesia Católica. ¿Por qué razón? Porque aunque no se use la figura o el nombre de concordato, lo que siempre la Iglesia Católica ha utilizado es el mecanismo de amarrar a los estados. Entonces, si nos remontamos en la historia, por ejemplo, años 700 y pico, 740 y pico, 750 y pico, nos vamos a encontrar, por ejemplo, y este es un caso que quiero resaltar dándole respuesta a su pregunta de una manera bien amplia e histórica. Nos encontramos con un rey que fue uno de los fundadores de lo que hoy en día es Francia, que fue el rey Pepino el Breve, que era un hombre de baja estatura y por esa razón le decían Pepino el Breve. Este hombre le regaló prácticamente a Esteban II, el Papa Esteban II, le regaló lo que durante muchos siglos se conoció como los estados pontificios. Ahora, ¿por qué lo hizo? Repito, porque la figura concordataria, aunque no tenía el nombre concordato, la influencia, la manera como ellos maquinan el enrolar a los reyes de la tierra en sus propios intereses es tan antiguo, repito, como la misma Iglesia Católica. Axel, ¿usted conocía eso del concordato? ¿Sabía que sus contribuciones van ahí para esa organización criminal de su gobierno, de su país? No, fíjese que papi Jesucristo hombre se reservó eso a este tiempo justo antes de su transformación, de destapar todo esto, porque si el bendecido Hugo nos acaba de mencionar desde que los 1400 esto se fue establecido, estamos hablando de más de cientos y cientos de años que ellos vienen recibiendo dinero. Y cabe resaltar, Gonzalo, que la gente dice, wow, esto no me aplica a mí. Pues claro que sí le aplica, porque estamos hablando de dinero público. Sea uno católico o no, Gonzalo, el dinero de las personas en más de 170 naciones se le está mandando automáticamente, vamos a decir, por medio de 5%, por decir un número así como ejemplo, automático de una nación se le manda al Vaticano, sea uno católico o no, repetimos eso. Entonces, ahora estamos viendo el caso de la nación de Estados Unidos, donde ellos están en deuda, una crisis de deuda, pero automáticamente ya se le ha mandado ese dinero al Vaticano, entonces ellos quedan ahí buscando de cómo buscamos más recursos. Pero imagínense, el Vaticano ya está disfrutando de eso, aparte de las excepciones de impuestos que ellos reciben, y también aparte de que cuando ellos tienen un negocio, que sabemos ahora que tienen muchos, ellos no pagan impuestos por esas organizaciones. Entonces, pues claro, con razón están convirtiendo lugares de personas mayores a hoteles porque tienen un gran incentivo de hacer más negocios porque no tienen que pagar impuestos. Y también, aparte de todo esos dineros que reciben, ahora cuando llega la visita del líder criminal conocido como el Papa, Joseph Ratzinger, aparte de todo ese dinero que le está llegando, entonces qué lindo uno tiene que pagar por su llegada. Hay que destapar todo esto, Gonzalo. Eso es así. Obispo Alex Poesio, usted fue católico, pasó por esa organización criminal, ¿sabía usted de esto? ¿Le daba dinero en la mano al cura? Definitivamente, Gonzalito, no. Porque es que yo, al igual que todos los que profesan la religión católica, porque yo fui nacido en un hogar católico,
Pues yo nunca oí de los concordatos y si lo oí no entendía qué era. Sí, bien. Entonces la mayoría de los católicos en estos tiempos y siempre lo que han tenido idea de la Iglesia Católica, el católico piensa que la Iglesia es la misa, el rosario, los escapularios, los santos, las procesiones, los bautismos, pero eso es la pantalla, porque detrás de todo eso existe un ogro, una cueva de ladrones con unos intereses bien marcados de enriquecimiento y de poder en todos los países del mundo. Y eso es lo que ellos han logrado a través de estos concordatos, que es el motivo y tema de esta entrevista, donde nuestro hermano Hugo Guevara pues está dando los detalles y dando a conocer el trasfondo de esta organización para que los que todavía están profesando la fe católica salgan de ahí. Y todavía hay tiempo, porque la puerta no se ha cerrado, el arca todavía está abierta, porque prontito papi cerrará la puerta y se acabó. Así es que yo entiendo que este tema y esta entrevista tiene unos alcances y unos objetivos muy importantes para estos últimos tiempos, para que todos entiendan y conozcan lo que papi dice sobre el Vaticano. Sobre todo sus palabras en su último calqueo, dijo que él mismo se iba a encargar de levantar las faldas para que la gente entienda y hacer caer a la gran ramera como estiércol. Actualmente en los Estados Unidos hay una situación económica, hay unos recortes ahí, por ahí apareció un alcalde que dice que va a despedir no sé a cuántos y el otro por allá para poner ajuste ahí el balance del dinero, ¿no? En no sé qué, en Italia también, en qué país, España o algo así, van a despedir no sé a cuántos miles de policías y todo esto. Bien, ahora, ese es en sí llevarle al mundo, a usted que nos está sintonizando, gobiernos de la tierra, corruptos títeres de la sotana, seguir así, van a seguir, bueno, definitivamente van a ser quitados de en medio, porque ya llegó papá, él va a gobernar el mundo, él es el presidente mundial, pero se está destapando el error que cometieron, el no administrar y mantener a una organización criminal dándole dinero del mismo pueblo. Huguito, en este preciso momento, nosotros por ejemplo no sabíamos del concordato, ¿qué es concordato? Tremendo concordato ahí, ahora lo entendemos, pero para que los oyentes comprendan y entiendan de qué manera, aunque ellos no sabían, ni saben cómo el contribuyente, el ciudadano común, toma parte de pertenecer o de apoyar el concordato sin saberlo y sin tener un interés de eso, pero que sí toma parte de eso por parte del gobierno de su país que le envía dinero a esa organización. En este momento, ¿qué países, cuánto dinero, podemos enumerarlos, Huguito, le están enviando dinero a esa organización criminal? Gonzalo, se habla que en el mundo hay aproximadamente unos 210 estados independientes, de los cuales 173 exactamente tienen acuerdos concordatarios con el Vaticano. Ahora bien, ¿cómo eso afecta a los pueblos, a la persona, al ciudadano del común? Pues de una manera muy sencilla, porque en los acuerdos concordatarios, lo que yo decía en un principio, ellos amarran el tema legislativo, amarran el tema económico, y entonces los estados, conforme a la negociación y al negociador que se siente a tratar este tipo de acuerdos, pues obviamente van a sacar, como en la mayoría de los concordatos, un 5% de lo que implica, por ejemplo, el presupuesto de las naciones. Entonces, ¿qué pasa? Al finalizar el ejercicio presupuestal de cada nación, obviamente que sale un jugoso cheque con el 5% de lo que la nación ha producido a las arcas del Banco Vaticano en Roma. Entonces, allí se va viendo afectado ¿quién? Se va viendo afectado el ciudadano común. ¿Por qué? Porque sin ser un profesante católico, por ejemplo, como es el caso nuestro, que no profesamos esa religión, pues igual pagamos impuestos y parte del dinero que nosotros pagamos va a parar, repito, a las arcas del Vaticano, que es completamente injusto. De igual manera, el otro efecto lo estamos viendo en este momento ya en las naciones. Hay dos efectos muy delicados que producen este tipo de acuerdos. El primero
es uno desde el punto de vista económico material y el otro desde el punto de vista económico espiritual. En el punto de vista material, económico material, vemos, por ejemplo, que Estados Unidos en este momento tiene una deuda tan alta que supera el Producto Interno Bruto de la nación. ¿Qué implica eso? Eso implica que si tú tomas el valor de la deuda y lo divides por el número de habitantes que tiene los Estados Unidos, quiere decir que cada uno de los habitantes norteamericanos, está más endeudado de lo que realmente puede recibir. Entonces, todo el pueblo americano en este momento está en un caos, en una crisis que se va a ver revertida para tratar de alguna manera de frenar un poco, aunque esto no tiene freno, en el recorte de una serie de servicios que implican servicios de salud, servicios de educación, servicios públicos, servicios como por ejemplo administración postal, los correos, mucha gente que va a quedar sin trabajo. Y no solamente estoy hablando de Estados Unidos, sino que ya Europa entró en ese mismo debacle, porque ya el mundo está en el periodo de las vacas flacas como resultado de este aspecto. Ahora bien, en lo que tiene que ver con la crisis o el problema que esto genera desde la perspectiva económica espiritual, pues sencillamente papá lo ha dicho, Dios lo dijo en uno de sus últimos calqueos de una manera muy clara. Los causantes de la pobreza en el mundo son lo que tiene que ver con la ramera y sus rameritas. ¿Por qué razón? Porque obviamente los ángeles no coligan con la idolatría, no coligan con ninguna de las prácticas mentirosas que el sistema religioso viene vendiéndole al mundo. Entonces, ¿cómo se va a ver eso? Uno de los aspectos, pues, es el factor económico, que ya hoy en día estamos viendo la tremenda crisis en que ha entrado el mundo. ¿Cuánto dinero da los Estados Unidos? ¿Cuánto da Francia? ¿Cuánto da Italia? ¿Cuánto da Centroamérica? ¿Cuánto dan los países latinoamericanos? Económicamente, así, cash ahí o cheque, lo que sea. ¿Cuánto dan en este momento estas organizaciones, estos presidentes de las naciones? Y tienen al pueblo así en una situación. Bueno, la cifra como tal no te la puedo dar, solo te puedo dar el porcentaje. Te puedo decir que sacan un 5% de lo que les ingresa a los países. Ahora, no te tengo esa cifra porque no sé exactamente cuánto le pueda entrar a los Estados Unidos este año, no sé cuánto le va a entrar a Italia este año, pero lo único que sé es que es un porcentaje del 5%, repito, y es que, mira, es que esta gente es supremamente astuta. ¿Por qué razón? Porque cuando hacen el acuerdo concordatario, ellos no ponen una cifra. ¿Por qué? Porque si pusieran una cifra, de pronto se quedarían por debajo. Porque cuando los países tienen superávit, ahí es donde mejor le va al Vaticano, porque vuelvo y repito, no es una cifra, sino un porcentaje de lo que reciben. Entonces, obviamente, que eso puede fluctuar de un año a otro de una manera grosera, de una manera aberrante, te lo digo sinceramente. ¿Hay algún dato? ¿Tiene usted algún dato donde hayan recibido ese 5%? ¿Cuánto fue acumulado? O no que lo estén recibiendo, sino que ya lo hayan recibido, algún dato de países. Eso es algo, y ya te doy el dato. Ahora, te voy a dar un dato, a través de Axel, que tiene el dato aquí ya. Vamos a mirar ese dato porque es un dato, como te digo, fidedigno, real, fiel. Ok. Sí, Gonzalo, incluso ahora que tú estás preguntando sobre números en específico, es bueno mencionarlo porque así la gente puede relacionar, pero no vamos a hablar de un número total, porque imagínense, están establecidos ya por décadas, o sea que el número es tan grande que ni se puede calcular. Pero si vamos a vamos a dar un ejemplo. En el 2007, aquí tenemos el dato de cuánto le entró en impuestos a los Estados Unidos del 2007, o sea que eso no es total de lo que ellos reciben de todo el país, pero es una área de que ellos reciben.